¿Alguna consulta de lo que vimos hasta ahora de resoluciones judiciales? Si quieren, para no seguir en otro. Bueno. Disculpe, profesora. ¿Sí? ¿Le puedo consultar? Creo que lo íbamos a ver hoy. A mí no me quedó bien claro lo de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Está bien, sí. Cuando terminaba medio la clase, medio rápido, lo tiré así para que sepan que eran dos conceptos, pero lo vamos a ver ahora. Iba a continuar con eso. Ok, gracias. Bueno, hablando de estos dos conceptos, recuerden que habíamos dicho, o yo terminé la clase anterior diciendo que cosa juzgada o una sentencia definitiva adquiría la calidad de cosa juzgada cuando esta sentencia era inmodificable. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando, vencidos los plazos de notificada la sentencia, no se interponían recursos, entonces sobre esa sentencia no se puede ya modificar nada. Por lo tanto, es cosa juzgada. O interpuestos recursos ya fueron resueltos por el superior y sobre esa nueva sentencia que confirma o modifica la de primera instancia, tampoco se interponen recursos. O si se interponen recursos, la sentencia que dicte la Suprema Corte de la provincia, confirmando la de segunda instancia o modificando la de segunda instancia, y que sobre esa sentencia de más alto tribunal de la provincia no se puede interponer recurso alguno, o vencido el plazo. Cuando llegamos en esta situación y el expediente vuelve a primera instancia, esa sentencia, ya sea que fue confirmada o fue modificada, adquiere la calidad de cosa juzgada, porque esa es inmodificable. Porque ya están interpuestos, se pusieron todos los recursos que se podían y no fueron favorables, o sí, depende, a veces la Cámara hace lugar al recurso o la Corte y viceversa. Eso técnicamente, y después es lo que es cosa juzgada. Cuando nosotros decimos que una sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, estamos en esta instancia. Es inmodificable. Ahora bien, de este concepto de cosa juzgada, se dividen en dos. Cosa juzgada en sentido material y cosa juzgada en sentido formal. Y acá tiene que ver por qué en algunos casos algunas sentencias hacen cosa juzgada en sentido material y por qué otras sentencias hacen cosa juzgada en sentido formal. Tiene que ver con el tipo de procesos donde se dictan esas sentencias definitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, depende del proceso que se investigó, que se probó, qué capacidad tenía el juez de investigar en qué temas, tiene que ver con si la sentencia definitiva puede ser modificada. Ejemplos. La normal, la cosa que es la mayoría de las sentencias, hacen cosa juzgada en sentido material, es decir, es inmodificable. ¿Cuáles son esas sentencias? La mayoría, o sea, no, todos los procesos de conocimiento. ¿Por qué los procesos de conocimiento son que tienen esta sentencia definitiva, es cosa juzgada en sentido material? Porque en estos procesos, en el de conocimiento, justamente, el juez tiene amplio conocimiento de todo lo que pasa en el proceso. Las tardes, leí buenas tardes y en el chat y ya dije las tardes. No es que me distraigo fácil, ¿no? Las partes, quería decir no las tardes, las partes tienen una amplitud bárbaro de ofrecer todos los medios de prueba en los procesos de conocimiento. Pueden ofrecer los 6 medios de prueba que legisla el código,
tienen mayor de testigos, pueden poner hasta 10, 12, depende del tipo de proceso, 5. Pueden interponer recursos durante todo el proceso contra todas las resoluciones, siempre que vayan con ese tipo de recursos. Es decir, si interpongo apelación, contra cualquier apelación, contra resoluciones por evidencias que causen, interlocutorias y definitivas, las interlocutorias, todos los recursos puedo. Vamos a ver que hay procesos en que yo tengo solamente permitido apelar la denegatoria de cautelar como ser y la sentencia definitiva. No puedo ir a apelar a otras resoluciones judiciales por el tipo de proceso. Pero dentro del conocimiento y específicamente en el ordinario, es donde las partes y el juez tienen mayor conocimientos y mayor de obtener la verdad de las cuestiones de ese proceso, que se ventilan en ese proceso. Por eso se entiende, o es lo que debería ser, que la sentencia que recae en ese tipo de procesos ya indagó todo, se probó todo, lo que se podía, lo que no, bueno, porque no lo hicieron las partes, pero todo lo que se pudo investigar sobre ese proceso se hizo en un proceso de conocimiento. Entonces, eso la ley le da autoridad a cosa juzgada material, es decir, que no se puede modificar. Una vez vencidos los plazos de los recursos, o vencido el plazo y nadie impuso recurso, pasó en autoridad de cosa juzgada material. Ahora bien, ¿qué es primero cosa juzgada en sentido formal y en qué caso se da? La cosa juzgada formal es cuando la sentencia, una vez que queda firme, puede ser modificada. Acá es por eso se llama cosa juzgada en sentido formal. Tampoco es tan así que en cualquier momento se puede modificar. Esto especialmente se da en los procesos de ejecución. O sea, las sentencias que ponen fin a un proceso de ejecución hacen cosa juzgada cuando están firmes, es decir, cuando no se puede interponer más recursos, pero en sentido formal. ¿Qué quiere decir? Que se podría cambiar, no necesariamente se tiene que cambiar, pero se puede cambiar. Justamente ¿por qué? No sé si ya vieron o están viendo la clase de proceso y proceso de ejecución, si empezaron ya. Vimos, sí. Sí, profe, ya empezamos. Bueno, ustedes van a ver ahora con lo que están viendo también al mismo tiempo, que los procesos de ejecución, cualquiera de las 3 clases que enumera el código, la clasificación que hace, ejecución de sentencia, juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. Esas son las 3 clases que hay de procesos de ejecución. Todos se basan, el proceso se basa únicamente en el documento. En los procesos de ejecuciones, las de ejecución de sentencia, en la sentencia, en los juicios ejecutivos, en los títulos ejecutivos, pagaré, letra de cambio, cheque, certificado de deuda de expensas, certificado de deuda de alquileres, es decir, lo que la ley dice que es tramitada a través de un proceso de juicio ejecutivo, ¿no? Todos esos documentos, o sea, el juicio se basa en eso, y la de ejecuciones especiales se basa en el título que es una prenda o una hipoteca, porque son las de ejecuciones especiales. Entonces, ese juicio, estos tipos de juicios, solamente se investiga sobre el documento. Está vedado en esos tipos de procesos hablar o poner excepciones sobre o probar la causa de por qué se dio ese documento. Un ejemplo, un negocio. El mayorista le entrega al dueño del negocio, no sé, 100, no sé, sachet de leche, cualquier cosa, ¿no? Un negocio quería decir algo que durara más, pero fuera la larga vida. 100 le entrega, le baja, bueno, pero él dice no le puedo, pero se conoce, entonces el dueño del negocio le entrega un cheque, supongamos. Le da el cheque,
el mayorista lo va a presentar y le viene rechazado porque no tiene fondos. Por otro lado, el dueño del almacén, cuando bajaron los 100 leches, pongamos, él va a mirar las leches y están todas vencidas, un ejemplo. Y el hombre no se las quiere reconocer, dice, no, que él les dio en término, etc. Entonces, ¿qué hace? No deposita plata en su cuenta, dice, entonces yo le di el cheque, pero no lo va a poder cobrar porque no le voy a poner fondos en mi cuenta. Entonces, el otro que depositó y le viene con el cheque rechazado, que hace un juicio ejecutivo. Preséntale el cheque, le dan traslado al demandado a través del mandamiento de intimación de pago y embargo. Esas son las etapas o cómo es el trámite del proceso de ejecución, juicio ejecutivo. Y el dueño del local opone la excepción diciendo que él no le pagó porque le dio, ese cheque es origen de una negociación, de una entrega, de una compra de producto, y que no le pagó porque estaban todos viejos, en ejemplo. Eso no lo puedo hacer, porque yo ahí, planteando ese tipo de excepción, estoy planteando el origen o la causa de ese cheque, que es el negocio previo. El negocio del mayorista que le entregué y le dio el cheque. En los juicios de ejecución no puedo. No puedo, puede ser cierto lo que dice no estoy diciendo que no es cierto. En este proceso no se puede investigar. Ni las partes pueden proponer cualquier tema sobre ese, ni el juez puede adentrarse. Que quede firme y qué cosa juzgada, ¿es lo mismo? Sí, que quede firme es que no se puede interponer más recursos. Cosa juzgada es un poco más amplio, si bien tiene que ver con que está firme, pero quiere decir que es inmodificable y todos los atributos que tiene la sentencia definitiva, cuando es cosa juzgada. Entonces, fíjense que en estos procesos... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, justo la interrumpí, pero es que me llega tarde. Sí, sí. Le hago una consulta. En el juicio ejecutivo de ejecución de sentencia, ¿esta sentencia es una sentencia de un proceso de conocimiento? Exacto. ¿Y cómo sería ahí? Porque en el proceso de conocimiento quedó en el sentido material, o sea, la cosa juzgada en el sentido material, pero después se ejecuta mediante un proceso de ejecución y queda en formal, o sea que la formal se puede modificar de nuevo. Me confundí ahí. Pero siempre y cuando, ahora no llegué cuándo lo vamos a poder modificar. Y vas a ver que en este tipo de casos que vos me planteás no podría nunca. Por ahí ya Claro, se me lo discutió bien la imaginaba, causa. gracias. Está bien. Ahí la causa está bien discutida porque el origen es una sentencia de un juicio ordinario. Por eso di el ejemplo de juicio ejecutivo, que es más claro. Entonces, fíjense cuando vean el juicio ejecutivo, tienen menor cantidad de excepciones, no como las de juicio ordinario, que tienen 8 o 9, en este tienen 3 o 4. Todas las excepciones que se pueden oponer tienen que ver con el título, es decir, si el título no tiene los requisitos para ser un título ejecutivo, es decir, supongamos que un cheque y no tenga el nombre, no tenga el número del número, el banco, todos los requisitos que tiene que ser para hacer un cheque. Yo puedo atacar entonces el título porque ese título no es un cheque, o puedo atacar el título porque esa firma no es la mía. Son las dos cosas, es decir, por inhabilidad de título se llama, o por falsedad de título. Uno porque el título no tiene los requisitos que tiene que ser para que sea ese título, que la ley dice, o sea, la ley de pagaré te dice qué requisitos tiene que tener el documento para que sea un pagaré. Entonces, si a mí me quieren cobrar a través de un juicio ejecutivo un pagaré, y yo veo que le falta un requisito a ese pagaré para que sea pagaré, yo puedo oponer la excepción de inhabilidad de título, porque ese pagaré no tiene los requisitos para ser un pagaré, los requisitos legales. Y la otra es la inhabilidad, la falsedad, esa es la inhabilidad, y la otra es la falsedad cuando yo niego la firma que está inserta en ese documento. Si a mí me quieren ejecutar un pagaré o un cheque, pero no es mi firma, pero el actor dice que lo reclama contra mí porque dice que es lo firmé yo ese, yo puedo, ahí obviamente va a haber que probar después con la pericia caligráfica. Entonces,
Además se puede poner alguna otra más, incompetencia, depende de los procesos, pero no más. Y todas tienen que ver con las condiciones del proceso y si no con el título únicamente. Entonces se analiza ese título y eso se obtiene una sentencia. Supongamos generalmente el actor obtiene la sentencia favorable de ese juicio ejecutivo, porque el demandado a no poder oponer ninguna excepción con respecto a la causa que dio origen al título, si no lo pagó, no lo pagó, o sea que no va a poder ninguna excepción y va a salir una sentencia a favor del actor, donde se condena al demandado a pagar la suma estante. Ahora bien, esa sentencia se puede modificar siempre y cuando el demandado que perdió, que tiene una sentencia en contra, cumpla con ella y luego inicie un juicio. Primero tiene que tener plata, el que perdió, porque primero tiene que pagar lo que está condenado, y además plata para poder iniciar un juicio de conocimiento, donde explique por qué este cheque no lo pagó, supongamos, o el pagaré, o no cumplió con esto, por qué pasó esto. Hace un juicio ordinario por la no entrega de mercaderías, por lo que sea, y ahí obtiene, supongamos, una sentencia favorable. Entonces, como esto tiene sentencia favorable, esta sentencia del Ejecutivo se puede modificar. Sí, Una consulta, profe. Sí, acá Mariano. Puede ser que, por ejemplo, ¿no? Yo tenga razón, obviamente, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, o ya le pagué y el tipo no rompió el pagaré y lo tiene en su poder y me lo quiere ejecutar, y yo tengo que pagar igual, porque obviamente me van a hacer que yo pague. Que pida, cuando inicio el juicio de conocimiento, sobre ese crédito pida que se trague un embargo, como para que no me coma la plata la otra parte. No sé si me explico. Sí, esa es una medida cautelar que depende de la procedencia de medidas cautelares. Eso es independientemente de lo que vos estás reclamando y no tiene que ver con la cosa juzgada, pero sí lo podés pedir. Sí, aparte. Sí, obvio, claro. Sí, esa es una medida cautelar que vos siempre, ¿para qué son las medidas cautelares? Es cuando uno considera que tiene razón para que va a ganar el juicio, pero hasta que lo gane va a tardar un tiempo, entonces preventivamente trago un embargo sobre un inmueble, sobre una cuenta, etcétera, y espero a que tenga la sentencia definitiva. Y una vez que tengo sentencia, tengo asegurado para que el demandado pueda cumplir, porque si no, cuando llega la sentencia se puede haber insolventado durante el trámite del proceso y cuando llego para cobrar no tengo nada. Sí, eso puede ser, pero eso estaría dentro de las medidas cautelares, que ya son otros requisitos que tienen que tener, depende de las circunstancias del caso, qué requisitos se necesita para que proceda la medida cautelar y qué tipo de medida cautelar. Si ustedes van a la parte del código, hay una parte que es general de medidas cautelares y luego te enumera cuáles son las medidas cautelares específicas. A ver qué dice. Eso lo vimos con el doctor Verdi, no sé debe ser lo de las cosas juzgadas en un ejecutivo y después se puede hacer el ordinario. En el proceso de conocimiento se le puede reconocer la pérdida que abonó en el proceso. Sí, porque uno después llega en el proceso de conocimiento, el que era actor en la ejecución sabe que lo va a perder si se hace bien el proceso de conocimiento, entonces, bueno, para llegar a un acuerdo, le puede devolver a cuenta lo que había pagado, más los daños y perjuicios, o sea, en un arreglo, fíjense que ustedes lo van a ver, creo que este año no lo ven conmigo, pero dentro de la transacción, que es un modo anormal de terminación del proceso, la transacción, que también es un modo de extinción de obligaciones, es parecido, nada más que esto se concreta dentro de un proceso. Es cuando ambas partes en un proceso quieren terminar con ese proceso y en vez de esperar la sentencia definitiva, se ponen de acuerdo, arman un acta o un convenio donde expresan, dice, bueno, el demandado reconoce que le debe tanta plata, el actor acepta que le debe tanta plata, que el actor acepta que el demandado pague esa suma deudada en 10 cuotas consecutivas de tanta plata, pagaderas del 1 al 10 de cada mes, empezando la primera tal, tú en tal lugar, o sea, ellos convienen, y ahí
el juez, si cumple con los requisitos para la transacción como modo anormal, que es que lo que acuerden no viole el orden público, que puede violar el orden, no sé, que en el acuerdo digan que el demandado se somete, no sé, a 2 años a ser esclavo del actor, para pagarle la deuda, supongamos. Eso, el juez, si lee ese convenio, no lo puede aceptar, porque no lo puede homologar porque está en contra del orden público, que una persona se forme a ser esclavo para pagar una deuda. Entonces, mientras que esa transacción no viole el orden público, sea una cuestión patrimonial, al juez no le importa, y tiene que homologar y hacer lugar a esa transacción. Por lo que me decían, en un juicio de conocimiento, si pueden llegar a arreglar, y ahí van a poner, bueno, como el demandado en este proceso, cuando me inició el de ejecución, yo le pagué tanto para compensar esa plata más esta, y llegamos a un acuerdo, tanta plata, es suficiente. Al juez no le importa si arreglan por 10 pesos, 50 o 1 millón. Mientras los dos estén de acuerdo y no viole el orden público, no hay problema. Entonces, lo interesante acá es saber que ustedes tal vez cuando aprendan todos los procesos, cuando sepan un poco más, van a entender cuándo, o sea, por qué en una cosa juzgada formal se podría modificar ese resultado, y en los procesos procesos de conocimiento, por qué hace cosa juzgada material y no se puede modificar esa sentencia definitiva. Justamente porque ya está dilucidado, trabajado, todo lo que se tenía que ver. Y justamente en los procesos de ejecución, como solamente se puede investigar sobre el título, la sentencia que recae en estos procesos hace cosa juzgada en sentido formal. Es decir, que si luego se inicia el juicio ordinario posterior, podría modificarse esta sentencia del proceso de ejecución. Por eso a la sentencia de los procesos de ejecución se les dice que hace cosa juzgada en sentido formal, porque podría modificarse, a diferencia de la que hace cosa juzgada material, que no se puede modificar. Ari, no sé quién era la que me había preguntado, que esto no lo había entendido, a ver si con lo que vimos hasta ahora vas entendiendo un poco más. ¿Vos era que me habías preguntado? No, a mí. Sí, genial. Bueno. Vamos a ver que esto, lo que estuvimos hablando, es siempre una sentencia que la dicta un juez de nuestro país. Específicamente lo que vemos más, de acuerdo al código, con la sentencia que dicta en la provincia de Buenos Aires, en la justicia provincial. Ahora bien, el código prevé un proceso que se llama exequatur, que es para que una sentencia dictada por un tribunal o juzgado de otro estado pueda ser reconocida o ejecutado en nuestro país. Eso es lo que es el exequatur. Es el procedimiento que estableció nuestro código en la provincia de Buenos Aires para que una sentencia dictada por un tribunal de otro estado pueda hacerse valer o reconocer o homologar en nuestro estado. Porque fíjense, nosotros acá lo que estamos hasta ahora, de todo lo que vimos, siempre son cosas, cuestiones, procesos, todo lo que vimos son de procesos ante órganos jurisdiccionales de nuestro país. Acá es el ejemplo de un acto procesal de un juez, como es una sentencia, pero que es de otro estado. No es de un juez de la provincia, de otro departamento judicial, o de otra provincia, o de otra jurisdicción, es decir, no es federal o provincial, no, acá es de otro país. Entonces, como vivimos en una sociedad que cada vez está más globalizado, el código, fíjense que es bastante viejo, ya preveía este procedimiento que se llama exequatur para poder hacer valer o ejecutar
u homologar una sentencia dictada en otro estado para que valga en nuestro estado. Este procedimiento tiene algunos requisitos. Algunos requisitos son de tipo formal y otros de tipo sustanciales, podríamos decir. En cuanto a los requisitos formales, se necesita que esté toda la resolución transcripta íntegra, es decir, no alguna parte, porque algunos instrumentos judiciales se transcribe la parte resolutiva como ser de la sentencia. No, acá tiene que estar transcripta toda la sentencia. La sentencia tiene que estar, si no está en castellano, tiene que estar traducida al castellano por un traductor público. Para los que hacen, ¿cómo es? Yo no me lo puedo hacer, pero tengo que investigar a ver si tengo, los que hacen, si alguien se hizo la ciudadanía italiana, bueno, habrán visto que tienen que traducir por un traductor público las partidas y demás. Bueno, esto es lo mismo. Si supongamos es una sentencia de Italia, tiene que tener la traducción por un traductor público al español. Y además tiene que estar en un documento firmado por ese certificado, mejor dicho, por alguien de ese país. No puede ser una copia simple. Esto sería en cuanto a los requisitos formales. En cuanto a los requisitos sustanciales, primero, ¿quién lo podría pedir, este exequatur? ¿Quién lo podría pedir? Primero, toda persona en la cual esa sentencia que se dictó en, vamos a poner España, que ahí no necesitamos traductor, yo obtuve una sentencia favorable en España, y quiero que se me reconozca en Argentina. Entonces, puede ser un argentino que obtuvo una sentencia en un tribunal de otro estado, o puede ser un extranjero que esté legalmente en la Argentina y que tiene también una sentencia a su favor y la tiene que hacer cumplir en Argentina. Me pica la nariz. Entonces, siempre es la persona que tenga un derecho en esa sentencia, ya sea a favor o para que se cumpla. Y esa persona tiene que ser o argentino o puede ser argentino o extranjero, pero con residencia legal. Además, además de lo que dice el código sobre los distintos requisitos, también hay algunas naciones que tienen tratados para hacerlo más fácil, vendría a ser, porque como verán, no saben lo que tarda a veces hacer este trámite del exequatur. También tiene que haber, no solamente los que tienes tratados, es más fácil todo este trámite de que esa sentencia venga a la Argentina. Muchas veces se hacen a través de las comisiones consulares, es decir, el consulado, supongamos, de Argentina en Madrid o en alguna otra ciudad, va a ser, ahí se presenta todo y ellos lo mandan acá, a Cancillería de Argentina, y acá le dan el visto que también tiene que ser una sentencia en la que nosotros queremos que se reconozca acá, que también que esté en autoridad de cosa juzgada allá. Es decir, que la sentencia de allá todavía no esté pendiente de algún recurso que se puede modificar, porque si no, traen una sentencia, supongamos que todavía no se venció el plazo para interponer un recurso allá,
yo la empiezo a hacer todo este trámite, y después el órgano superior de España, supongamos, la modifica. Y yo acá estoy haciendo, tratar de ejecutar una sentencia que capaz que después es otra cosa. Entonces siempre, también la sentencia que queremos ejecutar tiene que tener la calidad de cosa juzgada, es decir, a veces en el país de donde viene no existe técnicamente el concepto de cosa juzgada, pero generalmente, supongamos de Europa, que es, tiene el sistema románico como el nuestro en cuanto a derechos, si bien cambian los códigos procesales, el concepto de cosa juzgada lo tiene, pero si no, si es de otro país, es cuando la resolución que yo quiero hacer acá hacer valer, no se pueda interponer más recursos, es decir, que esa sentencia ya pasaron los términos, se pusieron todos los recursos posibles, etc. Por eso yo, si no soy abogada, tengo que consultar con un abogado. Yo soy la persona, el cliente, voy a ver un abogado acá y me va a decir, el abogado de acá a veces no sabe técnicamente, o sea, no tienen por qué saber cómo es la legislación interna de España, para saber si una sentencia que obtuvo mi cliente ya está firme o no. Bueno, se contactará con un abogado de allá y le dirá, mirá, esta causa tal y tal, ya tiene sentencia, esa sentencia está firme, no, sí, ta. Y verá, entonces yo primero tengo que ver que esté en esas condiciones. Y si es así, se viene. También el juez de acá, cuando ve todos estos requisitos, si están cumplidos, que sea, bueno, todos los formales que dijimos, y en cuanto al fondo, también tendría que ser una sentencia o algo que no esté en contra de la legislación de nuestro país. Es decir, no puede ser una sentencia que a la persona se le reconozca, qué sé yo, no sé, el ejemplo de que yo digo, tener un esclavo en la casa por 2 años, porque no es algo legal en Argentina tener un esclavo, no tener una persona afectada a servidumbre, porque acá no existe la esclavitud, ¿entienden? Entonces, si una sentencia tiene un derecho o faculta al favorecido de esa sentencia a hacer algo que en nuestro país, en este caso, que es donde se quiere ejecutar, por más que estén todos los demás requisitos, el juez no va a homologar, no va a hacer lugar a ese exequatur y va a decir, no, esto no se puede reconocer, porque nuestro país no reconoce este derecho. Y además, para tener en cuenta esto, nosotros no solamente nos tenemos que fijar, nosotros, el juez, ¿no? No solamente se tiene que fijar en el derecho nuestro, sino tiene que tener en cuenta por el 75, inciso 22, con la jerarquía de las convenciones. No solamente hacer un examen de constitucionalidad, sino de convencionalidad, porque los tratados internacionales de derechos humanos, los que están reconocidos por nuestra Constitución, forman parte de nuestra legislación. Entonces, cuando el juez analiza eso, no solamente tiene que ver nuestras leyes, sino los pactos, que son leyes también, pero nosotros cuando analizamos capaz vemos leyes, constitución, pero también tenemos que ver los pactos que reconocen la Constitución como ley, entonces, y que están por encima también. Entonces, para poder hacer lugar y hacer que esa sentencia de otro país valga como si valiera acá, como si fuera, un ejemplo les doy, pero no es igual, es como lo que obtenemos el laudo del colegio, del tribunal arbitral del colegio de abogados. Una vez que obtengo ese laudo, si no se cumple, ¿qué hago? Lo ejecuto en la justicia ordinaria. Obviamente, el tribunal siempre van como está conformado por abogados, siempre resuelven cosas a derecho. En este caso es un poco más complicado y además tengo que ver el derecho, porque al venir de otro estado, en otros estados hay cuestiones que están reconocidas en esos estados y no en los nuestros. Capaz que en los estados más así, como dije yo un ejemplo, España, etcétera, o Italia, no hay tanta divergencia. El problema es cuando viene, no sé, sentencia de África, que ahí sí tienen otro sistema de derecho totalmente diferente a los países románicos,
e inclusive los de condición anglosajón, como puede ser Inglaterra o Estados Unidos, y bueno, todos los que eran parte del Commonwealth, como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Ahí tenemos que analizar porque es otro sistema jurídico y que a veces no es parecido al nuestro. Entonces, eso también es importante, no solamente porque aparentemente pareciera que fuera más tipo formal el exequatur, es cumplir con todos esos requisitos, que esté traducido. No, también tiene que ver con el derecho que se le reconozca. Por eso es importante, si estamos en el extranjero como argentinos, o un español que vive en España y hace un juicio, tenemos que ver, antes de iniciarlo, si para yo después querer hacerlo valer en Argentina, si eso que estoy reclamando en Argentina es válido. Pues si lo voy a hacer porque la otra persona al cual tiene que cumplir está en Argentina, tengo que ver si me conviene o no, porque no voy a hacer todo un juicio para después acá no poder hacer el exequatur en el que me salga forma favorable. ¿Mm? ¿Entienden esto algo? ¿Habían leído algo de exequatur o habían escuchado alguna vez? Pues una palabra medio rara, pero bueno, está en el código. Yo me olvidé el código, pero es del... Tendría que pensar, a ver, 500 y algo es el de exequatur. Si 515. 515 está, bueno, no me lo acuerdo. Bueno, son 2 o 3 artículos nada más. Si no lo miran en el índice y se fijan ahí, ya está. No es tan complicado, pero tiene que cumplir todos los requisitos para que poder esa sentencia cumplirse. No solamente entonces en cuanto al contenido, más allá que entre esos países exista convenios, y más ustedes todas estas cuestiones también lo van a ver cuando vean, es una de las últimas materias, Derecho Internacional Privado, recuerden la diferencia, es cuando vemos los derechos privados de distintos países, en qué hay conexiones, reciprocidad, etc. Pero más allá de los convenios, más allá de la parte también operativa o formal, también importa que no esté contra nuestra legislación lo que se trata de ejecutar, porque si no se daría una situación muy rara, que acá una cosa que está prohibida por un exequatur estaría permitida. Entonces, ahí se violan todos los derechos constitucionales, en primer término el de igualdad ante la ley, porque para algunos una cosa estaría prohibida y para otro no. No pueden existir dos legislaciones en pugna o contraria para una misma situación. Entonces, si yo digo que está prohibido esto, no se puede hacer esto, o si lo hago tengo esta pena, no puede ser que otra persona lo pueda hacer y no tenga pena. Un ejemplo estoy dando. Entonces, eso es sumamente importante para que cuando ante un juez se realice el exequatur, analizar no solamente todo lo formal, sino específicamente lo del derecho. Eso tal vez es lo más importante, lo de más trascendencia para saber o no hacer lugar al exequatur. ¿Alguna consulta sobre esto? Recuerden que cuando estamos viendo sentencia definitiva, cuando hablamos el otro día, dimos una descripción de la sentencia definitiva de un juez de primera instancia. Pero también existe sentencia definitiva de Cámara y sentencia definitiva de Suprema Corte. No piense que cuando hablamos sentencia definitiva nos limitamos solamente a la de primera instancia. Los sustanciales, acá volviendo al tema anterior, ¿cuáles serían los requisitos sustanciales? Que la persona argentina, primero, sea favorecida con esa sentencia que quiero hacer cumplir acá, o soy un extranjero con residencia legal. Si hay convenio, fijarme el convenio, los requisitos, y la tercera es que el derecho que yo tengo o quiero que me reconozcan en este país, que me ya me lo reconocieron en otro país,
sea igual a lo del derecho que esté regulado en este país. Esos serían los requisitos sustanciales. Volviendo entonces, sentencia definitiva no es solamente la de primera instancia, hay sentencia definitiva de Cámara y sentencia definitiva de Suprema Corte y de Corte Suprema. De todos los órganos jurisdiccionales dictan sentencia definitiva. No quiere decir que son las únicas resoluciones. La Cámara también tiene los tipos 4 que vimos son iguales en todas las instancias. Los requisitos nada más que se acotan, como ser el ejemplo tanto de la Cámara como de la Corte. La sentencia de primera instancia es la más amplia porque ahí es donde se realizó el debate y prueba sobre todas las cuestiones del proceso. En cambio, en la Cámara solamente la sentencia definitiva se acota al gravamen, es decir, al perjuicio que tuvo el recurrente. Es decir, el recurrente plantea la revocación, que se modifique la sentencia de primera instancia porque no hizo lugar a los intereses tasa pasiva, supongamos. Entonces la Cámara, la sentencia definitiva va a versar sobre si está bien que no haya incluido el juez de primera instancia los intereses tasa pasiva, o si está mal que el juez de primera instancia no haya incluido esos intereses. Pero si el recurrente no se agravió de la suma condenada, de cualquier otra cosa que diga la sentencia de primera instancia, la Cámara no se puede meter. El límite de la Cámara es el agravio de los recurrentes. Entonces las sentencias definitivas solamente, ese es también el principio de congruencia que tienen que tener las sentencias. En este caso la de Cámara, que es sobre el recurso, y dentro del recurso sobre los agravios que presente cada recurrente. La sentencia definitiva entonces tratará solamente eso, no toda la sentencia de primera instancia. Pero todos los órganos tienen sentencias definitivas, o sea, dictan sentencia definitiva, providencia simple, interlocutoria, todas las que vimos, las dictan todos los órganos. Les digo porque capaz que se quedaron con la impresión que la sentencia definitiva que vimos era solo de primera instancia. No, desde todas las instancias tienen esas formas o los actos procesales, y una de ellas es la sentencia definitiva. Lo único que la de primera instancia es la más extensa en cuanto a contenido, porque trata todo. Fíjense que es la que resuelve el proceso, analiza todas las cuestiones que fueron a debate para que sean reconocidos. En cambio, los órganos superiores solamente tratan sobre el recurso, no sobre todo. Lo que no está en el recurso, las cámaras ni la Suprema Corte se pueden meter. Podrían meterse, pero ahí estarían ya después, si es el de la Cámara, podría interponer un recurso de nulidad, y si de nulidad extraordinaria, es decir, que la Corte vea que la Cámara se excedió en lo que estuvo resolviendo, ya que no estaba en ninguno de los recursos de apelación algo que cambió la Cámara. Recuerden que los recursos, a medida que vamos subiendo de instancia, como ser de la sentencia definitiva, en principio en nuestro código, no tenemos otro requisito que el plazo para interponer el recurso y el tipo de saber elegir el recurso para ese tipo de resolución. Es decir, si me dictan una sentencia definitiva, yo tengo que saber qué tipo de recurso puedo interponer y el plazo de ese recurso. Entonces, una vez que estoy notificado, saber el plazo, interponer el recurso, y ahí va la Cámara. Es lo único que tengo que ver. En cambio, además de eso, tendré que ver, se van acotando cada vez más las posibilidades. El código también, cuando yo interpongo uno de Cámara a la Suprema Corte, es decir, si pongo algún recurso extraordinario como el de inaplicabilidad o doctrina legal, el de nulidad extraordinaria o el de inconstitucionalidad de la ley, en cualquiera de los casos, el monto tiene un monto determinado el juicio, es decir, si es un juicio de pesos por 5.000 pesos,
ya les digo que no es pasible de, si yo estoy en desacuerdo de esa sentencia de Cámara, no puedo interponer recurso extraordinario. Es decir, cada vez que voy subiendo, y a lo mismo, si yo estoy en la Suprema Corte y quiero interponer un recurso extraordinario federal, es decir, a la Corte de la Nación, voy a tener más requisitos que cumplir para que proceda ese recurso. Es decir, que cada vez la posibilidad es menor para interponer recursos, es decir, que eso es por una cuestión de técnica de trabajo también, inclusive, bueno, en el caso nuestro no tenemos doble, como en España, que tenemos el tribunal y el tribunal constitucional, es decir, que todas las cuestiones que hacen a la constitucionalidad van a un tribunal y todas las demás cosas son tratadas por un más alto tribunal. Nosotros no, tenemos la Corte Suprema de la Nación, que se ocupa de todas las cuestiones que están en el 116 y 117 de la Constitución Nacional. Entonces, si de alguna de esas, además de los recursos extraordinarios federal, que está legislado en el artículo 14 de la Ley 48. De ahí es donde se puede ir desde los altos tribunales de todas las provincias a la Corte Suprema de la Nación. Todos los órganos jurisdiccionales dictan, o los actos procesales son de ellos, providencias simples, interlocutorias, homologatorias y definitivas. Para que recuerden que lo que vimos de definitivas, tanto en cuanto al contenido, o requisitos formales, o en lo que hace a cosa juzgada, sirven para todas las sentencias definitivas en todas las instancias. No es solamente respecto de la sentencia de primera instancia. Yo eso más que todo lo quería ver porque el anterior hablaba siempre de sentencia de primera instancia para que no les quede la idea que todo lo que vimos es de primera instancia. Damos el ejemplo con la sentencia definitiva de primera instancia es porque es la más grande y es la que está regulada en el 163. Pero todos los órganos entonces dictan sentencias definitivas, depende del momento y de para qué fueron a las distintas instancias, van dictando sentencias definitivas. A ver, quisiera ver que mucho sea sentencia, que sea cosa juzgada y que esta no sea contraria al derecho. Exacto, ahí está Perrier haciendo una síntesis de las sustanciales del exequatur, está bien. La semana que viene, este es un poco complejo en el sentido de qué problema. Fíjense cuando lo busquen, o para la clase, o cuando lo estudien para el segundo parcial, que no me acuerdo, me dieron la fecha, para diciembre, ¿no? El 14, 15, el 14, el 14. Ah, por ahí era, sí. Y el 21 el recuperatorio. Sí, es mi cumpleaños justo. Qué lindo tomar examen. El día de cumpleaños tomando examen, no es lindo. Bueno. Eso, este tema el que viene, es sobre el tema de partes. Esto, cuando ustedes lo busquen, en cualquier libro de procesal, o en el Código Civil, porque acá hacemos remisión al Código Civil, o cuando lo vean en internet, o busquen algo, fíjense que el código sea el nuevo, porque cambió. Recuerden, en el 2015 se cambió el Código Civil. Entonces, cuando hacen referencia a normas, cambió no solo en la numeración, sino en cuanto al contenido, en algunos casos bastante. Entonces, acá, para saber, otro tema que empezamos es el tema de partes. ¿Quién puede ser parte en un proceso? Entonces, fíjense lo que dice el Código Civil, cuando esté modificado, o vean un libro, a veces los libros procesales tienen alguno viejo, bueno, no importa, porque el concepto es el mismo, pero cuando hace referencia a personas por nacer, supongamos, él va a decir un artículo y en el Código Civil actual es otro artículo, o las denomina personas por nacer, es el mismo nombre, pero otros tipos de personas cambia la denominación inclusive. Entonces, fíjense que lo que lean de personas, ya sea del Código Civil, del cualquier libro de derecho procesal, sea después del 2015, o por internet también. Fíjense, vayan en internet, puedo corroborar, o si no tienen ahí copias virtuales, así no sé, que lo pueden consultar el Código Civil y no hay problema, les digo por si no todos pueden tener un Código Civil nuevo.
para ir a comprárselo. Entonces, fíjense lo importante que es eso, porque si no, están estudiando otra cosa, porque el cambio fue bastante, hay bastantes cambios, no es solamente un número, sino que cambian los términos, los conceptos, entonces cambia también quiénes pueden ser parte. Fíjense, les va a servir ahora para la próxima clase, o para vayan viéndolo para cuando empiecen a estudiar para el parcial. Bueno, seguimos la próxima clase con este tema de partes. Hasta luego.